Nuestro encuentro hoy. Estamos Hola. contentas aquí con tener representación de compañeras que vienen desde Chiloé, que están desde Chiloé para hablar hoy día sobre salud colectiva y salud comunitaria. Vamos a dar un par de minutos para comenzar con esta sesión de hoy día para que la gente que todavía está en espera pueda entrar. Así que con paciencia, 2 minutitos. Saludos mientras tanto a las personas que nos siguen de hace tiempo. Ahí veo a Montserrat. Bienvenidas, bienvenidos. Por favor, a las personas que se vienen sumando, si pueden poner su micrófono en silencio para que no haya interferencia. Bueno, mientras tanto sigo saludando. Bienvenido, Jaime, qué bueno verte. Ángel, gusto en saludarte otra vez, nuestro fiel público. Paula, también estás ahí, qué bueno verte de nuevo. Y las demás personas que también se van sumando, abrazos para ustedes, que estén lo mejor posible dentro de esta situación. Vamos a dar entonces un minuto más para quienes estén atrasadas o atrasados. Oye, perdón, estaba mirando el mapa, pero además el mapa está al revés, ¿o no? Ah, no he dicho nada. Es realmente gracioso. Está muy malo, sí. Sí. Estoy hablando de que compartí en el chat un mapa. Estábamos hablando, dado que nuestras dos expositoras de hoy son de Chiloé, están viviendo en Chiloé ahora. Y ayer yo me fijé que en el mapa oficial del gobierno, el cual dan como el reporte diario por región de los contagiados, que ahí compartí en el chat, hay un error geográfico grotesco, en el que Chiloé no existe, básicamente. Así que estamos riéndonos de eso. Bueno, en alguna ocasión yo he escuchado a autoridades que hablan de la comuna de Chiloé. Igual convengamos que fue el último bastión en seguir digamos, fuera de la República. Una cosa medio vergonzosa, pero es real. Y yo, el momento en que dijeron que no iban a hacer el puente, como el 2000 algo, no sé, hay una foto del Mercurio en el que la gente sale con una bandera española. Sí, es que eso tuvo que ver, yo no sé si es para explicarlo, más bien para explicarlo, tuvo que ver con que al puente le querían poner puente bicentenario. Y claro, y Chiloé fue el último bastión cuando se independizó en 1826, entonces como que no coincidía, y si algún desubicado sacó la bandera, digamos, pero tenía que ver con eso, con que el nombre en realidad no nos representaba como provincia. Para las personas que se vienen sumando, estamos haciendo misceláneos relacionados con Chiloé porque nuestras dos expositoras están allá. Entonces estamos aprovechando de compartir un poco algunas cosas que han pasado como omisiones en el mapa, relatos históricos y afines. Sin embargo, siendo las 5:07, es pertinente empezar, así que estamos listas entonces para empezar a grabar también. Les damos nuevamente la bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes por estar con nosotras hoy día, y muy especialmente la bienvenida a nuestras expositoras de hoy, a Alejandra Leighton. Ella es antropóloga, vive en Chiloé hace 25 años, trabaja en el área de salud con organizaciones desde el sistema público y actualmente es parte del equipo Salud Rural de Castro e investigadora independiente.
Y Cindy Urrea es tecnóloga médica, mención en física médica de profesión, es activista socioambiental. Su currículum como activista es bastante más grande de lo que ella nos ha contado. Nosotros la conocemos desde la defensa de Alto Maipo, desde organizaciones locales en San Bernardo, y desde hace un tiempo está radicada en Chiloé, activando colectivas feministas y otras. Entonces también estamos contentas de contar con ambas que combinan de una forma bastante interesante su expertise profesional, sus saberes propios y su relación con el territorio y con los movimientos. Así que esperamos entonces tener una conversación que integre estos elementos a propósito de bueno, lo que está pasando y que todos veíamos venir que iba a ocurrir, que era el estallido de esta ola de contagios y la incompetencia del gobierno para hacer lo que había que hacer desde el principio, lo que resulta increíblemente indignante. Todo lo que está ocurriendo es previsible, ya han visto las declaraciones vergonzosas de Mañalich, me imagino a todas y todos, muy desagradables en relación a quien no conocía la situación de pobreza y hacinamiento real del país. Es como en cualquier parte del mundo una autoridad puede sostenerse diciendo algo así, o que sus supuestos habían sido seductores y que por eso todo se había desmoronado desde la seducción que tuvo en algún punto. Eso no puede constituir política pública. Nosotros estamos en una posición radicalmente crítica de todo lo que ha pasado con esto, y además estamos bien sorprendidas de un gráfico que no sé si podemos compartir. Hay un gráfico que ha aparecido como de los contagios estratificados, en donde se puede observar con cierta claridad que los contagios esperados por estrato social son mucho más altos en los sectores populares. Es decir, al nivel de contagio que cabría esperar, dada la distribución de contagios en el país, son los sectores populares los que en este momento están presentando la tendencia más alta. Eso entendemos que no está pasando solo en Chile, sino que es un fenómeno mundial. Evidentemente era previsible que la pandemia iba a golpear con más fuerza a los sectores populares, que son los que básicamente trabajan en el sector informal, son las personas que tienen menos acceso a condiciones dignas de salud, y que por lo tanto también siguen trabajando, son las personas que no pueden quedarse en su casa porque permanecen en los empleos de servicios, que son los que siguen funcionando. Ahí podemos contar desde las cajeras de supermercado hasta las personas que trabajan en lo informal y que no les queda otra que salir. Y este es el efecto de esa tendencia. En Chile es particularmente indignante precisamente porque venimos saliendo de un estallido social que ha denunciado que esto es justamente lo que queríamos evitar, es por esto que hemos salido a la calle y por esto es lo que luchamos, y aquí vemos claramente el efecto de un país que no es capaz de resolver lo básico, que es el cuidado de la vida de su gente. Así que, dicho esto, queremos hablar de que si el Estado no nos cuida, el dicho feminista es me cuidan mis amigas, en este caso van a ser nuestras amigas del sector salud, las que nos van a contar cómo podemos empezar a cuidarnos cuando todo lo demás falla, el pueblo no. Así que desde ahí presento entonces a Cindy, y también ustedes saben, los que ya nos vienen siguiendo, que tenemos este sistema de participación en donde aparecen preguntas motivadoras al inicio que ustedes pueden ir respondiendo en un Meet, en una nubecita que armamos todas y todos para ir recogiendo sus respuestas, y que son las preguntas que también orientan la presentación de las expositoras. La pregunta de Cindy es, ¿cómo construimos salud? Bienvenida, Cindy, cuéntanos, ¿cómo construimos salud? Gracias. Necesito compartir pantalla. ¿Puedo? Busca abajo en el panel de control donde dice Ahora sí. Share Screen. Sí, que no estaba habilitado, ahora sí. Gracias, gracias. Ya. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ya. Súper. Ya, bueno, contarles un poco que hace muy poquito, un par de meses atrás, he empezado a estudiar un poco lo que es más lo teórico de la salud colectiva. Cabe mencionar que la salud colectiva es un movimiento social también. Y para empezar a explicar un poco, quería comentarles de dónde viene esta salud relacionada o hacia las colectividades. Básicamente, el área de la salud se enfocó en las colectividades en el siglo XVIII aproximadamente en Europa Occidental, en un periodo histórico donde había una percepción de que el pueblo representa la fuerza productiva del trabajo y la defensa bélica, según Claudio Lorenzo.
Por tanto, todas las acciones eran en torno al número de sujetos disponibles para el trabajo y para la defensa. Y aquí nace un poco lo que se llama la estadística médica. Por otra parte, la higiene también pasa a ser un aspecto importante para mantener la buena salud. Y lo digo entre comillas porque finalmente la higiene pasa a ser un conjunto de normas y preceptos según la perspectiva desde Europa, para ser seguidos y aplicados en el ámbito individual, para mantener la salud, y francamente eso termina siendo como dentro de la esfera de lo moral. Además, en este siglo también nace en Francia lo que se llama la medicina del espacio urbano, donde básicamente como que se enfoca en que los pobres son los que más enferman, tienen mayor incidencia de enfermedad, entonces para que la enfermedad no aumente hay que separar a los ricos de los pobres. Luego en Alemania nace lo que se conoce como la medicina del Estado o la policía médica, que nos puede sonar un poco familiar en estos tiempos igual, y que trataba de acciones que eran ya para conocer la incidencia de enfermedades, también con el propósito de saber cuánto de la población disponían para el trabajo y también para las guerras. En Inglaterra también nace otro tipo de medicina en el periodo de la Revolución Industrial, gracias a la explotación, gracias a la movilización de los trabajadores que eran explotados en este contexto, generaron una clase social con una fuerza política importante. Y ahí nace la ley de los pobres, que básicamente son políticas que están destinadas a la recuperación de los trabajadores. Y ahí podemos hablar de la medicina de la fuerza de trabajo. Con estas tres perspectivas de la salud hacia las colectividades tenemos primero un ordenamiento de los espacios donde se separan los ricos de los pobres. Luego también tenemos una sugestión del comportamiento con esto de la higiene y de la buena salud, donde incluso personas que no cumplieran con las medidas higiénicas correspondientes podrían incluso ser trasladados a otros lugares para vivir. Y la intervención directa de los cuerpos, en donde los trabajadores, por ejemplo, de Inglaterra, si bien hubo una ley de los pobres que les permitió tener un beneficio del sistema con asistencia básica y gratuita, pero por el otro lado eran obligados a someterse a distintas intervenciones médicas, en su vida cotidiana, en su vivienda, en la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto fue construyendo de alguna forma la salud hacia las colectividades. Y bueno, la idea contemporánea de la medicina social surge en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde nace lo que se conoce como el estado de bienestar, donde se supone que hay un estado que garantiza políticas públicas compensatorias de las desigualdades sociales, pero los grupos, las clases burguesas finalmente trazan las riquezas con impuestos para mantener políticas, para mantener la paz social, y al mismo tiempo el Estado se protege la propiedad y el lucro. Entonces, de alguna forma, por un lado, en el siglo XX se le permitió a la medicina social y a las prácticas de salud colectiva fortalecerse, pero por el otro lado también hubo una expansión de las ideas neoliberales en la práctica médica, con la formación de lo que hablábamos hace un rato del complejo científico tecnológico industrial del campo de la salud, que favoreció en una cantidad alta de países una hegemonía del modelo de atención que era básicamente centrado en el asistencialismo hospitalario y obviamente respaldado por iniciativas privadas. El objetivo se enfocó básicamente en la cura individual mediante uso de tecnologías que se pueden comercializar, y una medicina social que solamente se limitaba a acciones de campañas de vacunatoria o servicios de baja complejidad en aquellos que nacían pobres.
Entonces, así como empezaron a surgir algunas alternativas a esta salud pública, en el año 60 en Estados Unidos surge lo que se denomina la medicina comunitaria o la salud comunitaria, que es una alternativa que tenía como dos vertientes. Una era que era una medicina comunitaria ejecutada por los órganos del Estado, apuntando a complementar un poco la medicina privada y la medicina pública, y la otra vertiente era como la medicina más preventiva, articulando obviamente la educación y la medicina clínica. En el 70, a fines del 70, nace la expresión de salud colectiva, que busca un poco construir un nuevo paradigma de salud hacia las colectividades y que permita una articulación de distintas instituciones, organizaciones, movimientos sociales, etc. Y además incorpora nuevas categorías como género, poder, interculturalidad, entre otras. Ahí, ahí. Bueno, eso ya se los mencioné. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando se incluyen estas nuevas categorías? Se visibiliza obviamente la inequidad ambiental, económica y social, que es un poco la respuesta de por qué tenemos gráficos tan distintos o por qué estos gráficos que se asocian a las clases sociales vienen siendo realmente tan macabros. Politiza la salud, se enfoca en los modos de vida y no en los estilos de vida, como lo que se enfoca principalmente en la salud pública. Incorpora categorías de clase social, etnia y género, y tiene enfoques múltiples. Y múltiples saberes convergen también en el campo de la salud colectiva, así como la ecología política, la geografía crítica, las experiencias de los movimientos en resistencia latinoamericanos, etc. Bueno, y acá un epidemiólogo destacado ecuatoriano que sigue la corriente de la epidemiología crítica, quien propone que la salud es un proceso complejo, multidimensional, que actúa frente a los procesos que existen y se reproducen en 3 dimensiones de la vida: general, histórico-territorial, singular modos de vida y particular estilos de vida. Acá quería, con este gráfico, explicar un poco cómo la salud colectiva o la epidemiología crítica ve los procesos de salud-enfermedad en distintos espacios o territorios. Bueno, acá, como les mencionaba, está la dimensión general, que que corresponde al territorio y al espacio sociopolítico. Esta es una de las dimensiones que propone la salud colectiva, que no así la incorpora la salud pública, y tiene que ver básicamente con el tipo de Estado que hay, el tipo de producción que genera en el Estado, las relaciones de poder, los modos de producción y los modos de reproducción social también que hay en el espacio sociopolítico, ¿ya? En el espacio singular o los modos de vida, aquí se compone por los grupos sociales que tienen que ver con los modos de vida que están incorporados principalmente por qué producción material tienen, es decir, en qué parte de la inserción productiva están, en qué parte de la cadena está en las personas, si son dueñas de tierra, si tienen casa o no tienen casa, si son parte de alguna empresa, si no lo son, cuál es su salario, cuál es su tipo de consumo, etc. Y también qué tipo de reproducción social hay en ese grupo, en ese modo de vida de estos grupos sociales, que tienen que ver con el trabajo no remunerado, de quien cuida, quien limpia, lava, cocina, cría, que son garantías de la reproducción humana y no humana, porque también
desde Latinoamérica se propone que también el río y los bosques se cultivan, ¿ya? Y aquí también un poco se recogen algunas propuestas del ecofeminismo o del feminismo comunitario. Y por último, la dimensión particular, que es lo que tiene que ver con los estilos de vida de los individuos, que es lo que te dice principalmente la salud pública que hoy conocemos, que te dicen que no debes fumar, que debes comer bien, que debes dormir lo suficiente, y con eso va a estar todo bien, no vas a enfermar. Aquí eso está determinado por los horarios laborales, por el consumo digno, por la educación o el conocimiento emancipador que tengan los individuos o las familias, los soportes afectivos, etc. Y aquí coloco un poco la foto de una salmonera, ¿cierto? Porque acá en Chiloé hay un territorio de acumulación salmonera, por lo tanto también los procesos de salud y enfermedad han cambiado. Los procesos de salud y enfermedad de un territorio con acumulación salmonera no pueden ser iguales a un territorio, por ejemplo, de acumulación forestal, y cada individuo y también cada grupo social tiene distintas maneras de enfermar. Bueno, mencionar que algo que se me pasó por acá, que es muy importante, que la aproximación de la complejidad que tiene la salud colectiva es que, por una parte, rompe con esta relación de objeto-sujeto. El paciente o la persona deja de ser un objeto al cual hay que intervenir, sino que pasa a ser un sujeto bio-socio-histórico que viene de un contexto territorial, que viene de una cultura, que tiene una historia, y que su relato también es muy importante para ir generando también de alguna forma factores protectores para la salud. Y el enfoque multidimensional es lo que de alguna forma está mencionado acá, y todo esto, que son los tres dimensiones de la vida, están en relación justamente con la naturaleza, y de ahí se recoge un poco las perspectivas que nacen desde la ecología política a través del metabolismo socioecológico. Y bueno, eso igual requiere un poquito más de profundización, pero lo que quería destacar un poco es este movimiento latinoamericano que ha surgido, que igual hay ciertos espacios dentro del territorio que están haciendo cosas a nivel comunitario, y también se están articulando con distintos movimientos. Y dejo ahí una frasecita que me hace más sentido desde la salud colectiva: si la enfermedad es una expresión del individuo, la salud es una reivindicación desde el territorio. Es como un poco a lo que quiere apostar también la salud colectiva. No es una herramienta para ayudar a la gobernanza, sino que más bien es para construir autonomía en las comunidades con respecto a nuestra salud. Eso. Muchas gracias, Cindy, por esta breve y concisa y profunda reflexión que nos compartes. Vamos a volver entonces a invitarles a mirar el chat, porque allí está la pregunta orientadora de Cindy, que les invitamos ahora a responder entre todas y todos, y que dice: ¿cómo construimos salud? Entonces pueden entrar ahora a este link y poner sus respuestas. Mientras tanto, quería comentarte, Cindy, que me hace mucho sentido estos niveles que mencionas a propósito del enfoque ecológico, precisamente como de mirar desde lo micro a lo macro, en términos políticos y estructurales también, y en términos de dinámicas y relaciones, y que en el fondo es como lo que necesitamos mirar en todo momento para todo ámbito. Como es lógico que en salud también necesitamos ese enfoque en varios niveles de complejidad para poder entender el problema completo y no tratar casuísticamente o especialistamente solo cada uno de los casos de enfermedad que lleguen en consultorio, si no entendemos el contexto. Sí, mucho. Sí, bueno, mencionar que ese gráfico también es como un gráfico que usa mucho Jaime Breit, que es quien les mencioné, y que de alguna forma Alejandra también lo va a presentar de una manera que
lo ha hecho práctico también en su quehacer. Gracias. Y eso permitiría también ir explicando por qué es necesario como diseñar la política de salud en función del territorio, porque evidentemente no se puede tratar a Chiloé como a Quintero, una zona de sacrificio no es igual que una zona urbana, o sea, hay una serie de ajustes que hay que hacer de las políticas públicas generalizantes, que claro, que Sí. tiene su origen en este estado de bienestar que suponía como la universalidad en los accesos, pero que ahora, dado el nivel de complejidad y dificultades que tenemos para los abordajes universales, es indispensable volver no a la fragmentación, sino a la incorporación de nuevas variables. Sí, Eso y es súper y importante. lo otro igual que cuando se habla de salud, por lo general la discusión se torna alrededor del fortalecimiento del sistema de salud público. Entonces seguimos teniendo así como algo, como una idea centralizada que pueda controlar de manera más comunitaria, que también hacía la diferencia de la salud comunitaria, que también entró fuerte. A que cada espacio tenga su propia autonomía, porque cada espacio conoce bien su realidad sociohistórica. Entonces, no pueden tomar decisiones en torno a cosas que no conocen, ya queda súper de manifiesto todo lo que hoy estamos viviendo. Y que al final eso es una vieja reivindicación del movimiento social, de tener agencia y decisión sobre la gestión de sus propios servicios, que no es una cosa como vengan, denme, sino cómo co-creamos lo que nos hace falta. Sí, Sí. ese es un punto central. ¿Estamos listas con el Meet, el Menti? Como para compartir la nube, a ver qué apareció. La Ahí en comparto el yo. del link, Pepo tiene que compartir la pantalla. Ya. ¿Yo no puedo? No, yo no puedo. Pepo, ¿puedes compartirnos la pantalla del Menti? Mucha diversidad, qué bien. Qué bacán. Sí. Mira, qué bonito está eso, de sociedad del cuidado. Hay mucha reflexión en torno a cómo transitamos de estos modelos civilizatorios orientados al competir, a cómo Sí. construimos sociedades que cuiden, ahora tan vital. ¿Cómo te suena este mapa, Cindy? O sea, me parece bacán porque es muy diverso y no tiene como una sola forma de construir la salud, sino que justamente lo que se propone es que haya en muchas salidas a construir salud. Y también hay claramente mucha relación con los ecosistemas, con la naturaleza, que también un poco la salud colectiva se aproxima desde la complejidad, y desde la complejidad también recoge de que las personas somos naturaleza también, entonces somos parte de la naturaleza, no estamos fuera de ella, entonces me parece bacán. Mira qué bonito está esta combinación que aparece como desde lo material, corporal, con lo afectivo, con la mirada cognitiva, como todo al mismo tiempo, ¿no? Que eso justamente es una visión más compleja de salud y de naturaleza. Sí. Hagamos ahora entonces el espacio de preguntas y conversación abierta. Si podemos volver a la pantalla donde nos vemos. Para quien quiera, por favor, les pedimos pedir la palabra en el chat para poder ir ordenándonos un poco. Entonces, si alguien tiene algún comentario o algo que quiera preguntarle a la expositora o compartirnos, por favor, breve, 2 minutos, y pedir la palabra en el chat aquí al lado. ¿Hay un comentario bonito de Andrea en el chat? A lo mejor lo quieres profundizar hablándolo, o está bien así. ¿Alguien más quiere decir algo? Tenemos mucha paciencia con la timidez. La Andrea ahí que pone el abordaje multisistémico de la salud, poniendo énfasis en las comunidades y sus especiales necesidades y contextos. Saludos a la Andreita que está ahí criando. Sí, no despertar bebé. Estás, mientras
piensan en más preguntas o en alguna pregunta, se podría Paz, explicar para la gente que primera vez que está acá cómo funciona el Menti. Porque me pasó la primera vez que estuve que tampoco sabía y que así como tuve que esperar como a la segunda vuelta para entenderlo. Entonces, para que después cuando se haga la hacer siguiente clic pregunta, lo sepan hacer. en el chat, aparece un link. En el link tú entras y aparece una pregunta. Una vez que aparece la pantalla de la pregunta, aparece una pequeña casilla para la respuesta. Eso lo envías y luego aparece en el mapa completo, junto a las respuestas de los demás y las demás. Entonces, siempre que está la expositora hablando, cada vez que parte, Mariana sube al lado, en la columna del chat, el link para entrar a las respuestas. Claro, y se pueden poner en el fondo tres conceptos, porque son Pueden de no ponerse más de 25 conceptos. caracteres. Sí, sí. Por eso es lo de las 3 casillas. Son pequeños cuadraditos para poner palabras. Yo tengo una pregunta, Cindy, como a propósito de lo que estás diciendo, dado que todavía no aparecen preguntas. ¿Cómo ha sido la experiencia de cuidado desde este enfoque en este contexto pandémico en Chiloé? Desde los movimientos, desde lo que están haciendo ustedes. O eso es la exposición de Alejandra, tal vez, sí, no sé, pero te lo pregunto igual. No tiene mucha relación, pero, o sea, con lo de la Alejandra, pero acá, como las medidas de cuidado, es el uso de medicina ancestral del territorio principalmente. Hay muchas personas de comunidades que han dicho también que la gente que antes vivía como en la ciudad, que tuvo que emigrar a la ciudad, está volviendo al campo, a mariscar más, a trabajar la tierra, y las medidas de cuidado son básicamente más conexión con la tierra, con la siembra, con el mar también. Eso, igual acá bueno, en la comuna donde yo vivo no hay casos COVID, donde yo trabajaba tampoco hay casos COVID, entonces como casi un universo paralelo en relación a otro espacio. Entonces nosotros como colectiva hemos estado participando en algunas como conversaciones y ahí se están colectivizando también algunas ayudas a algunos campamentos. Y eso, distintas maneras, distintos saberes que van en torno a no solamente ponerse una mascarilla, sino que también ir tomando las cosas que tenemos a nuestro alrededor como para ir también fortaleciendo nuestro sistema espiritual, emocional y físico. Gracias, Cindy. Hay una pregunta de Vladia en el chat que dice, ¿puedes retomar las críticas a la epidemiología clásica y determinantes sociales de salud? Sí, lo que pasa es que los determinantes sociales de la salud, una de las críticas que se hace a esta epidemiología clásica es que no profundiza mayormente en los ámbitos sociales, solamente son variables, no son categorías de análisis, y tampoco considera el análisis del territorio en el que asiste. Por lo tanto, en la epidemiología crítica se toma como primera categoría de análisis el espacio territorial, y no como un espacio geográfico solamente, sino que un espacio que viene desde la geografía crítica, donde es un espacio dinámico, que se va co-construyendo también con los grupos sociales que van habitando el lugar y que de alguna manera van determinando los determinantes sociales, que finalmente vendrían siendo como el circulito del medio que les mostré. No sé si será necesario mostrarlo otra vez, pero eso es un poco la crítica que se le hace a la epidemiología más clásica. Y lo otro también es como sobrevalorar lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. La salud colectiva, bueno, y ahí Ale les va a mostrar,
lo importante que son los relatos también de las personas que enferman y que sanan también. Eso. No sé si habré sido clara con la respuesta. Sí, alguien Bacán. avisa que alguien avisa que está cayendo agüita en Paine, muy bien. Y perdona Camilo, antes de la pregunta quería comentar solo con lo que acabas de decir que alguna vez me contaste de este registro de hogares que puede hacer cada familia de cómo va derivando la enfermedad, como lo que le está pasando, como cuaderno de campo familiar para ir aprendiendo juntos cómo evoluciona una enfermedad en la familia, de qué se va enfermando, y que eso puede ser dato importantísimo para ir tomando medidas de lo que se necesita. Claro. Ah, tú hablas de la guía que trabajamos. Sí, de Sí, eso. bueno, bueno, con Alejandra y otros amigos que están por ahí también, con Sebastián, trabajamos en una guía para ayudar básicamente como a la autoorganización en torno a la prevención del contagio y la ayuda colectiva. Es decir, tratar de no esperar a que haya solamente una respuesta por parte de las autoridades sanitarias, tanto como a nivel local o regional, sino que exista una iniciativa desde las propias comunidades, de los propios juntas de vecinos, organizaciones territoriales, para tener una mayor comunicación entre los vecinos y poder ir teniendo herramientas para ver qué hacer en caso de que haya alguna persona con COVID y de alguna manera brindar también apoyo a esta persona. Y este mismo trabajo colectivo impide también que haya este fenómeno que se ha dado, que ha sido potenciado también por los discursos que han dado las autoridades con respecto a la discriminación hacia quienes contraen el COVID, que es algo muy delicado, sobre todo en un territorio como Chiloé, que geográficamente es un espacio amplio, pero son pueblos chiquititos donde las personas se conocen. Entonces, eso. Gracias, Cindy. Camilo, ¿tenías una pregunta? Y con esto cerramos esta parte. Sí, primero agradecer a Cindy por la exposición súper interesante. Y son muchas las preguntas las que vienen a mi mente, entendiendo la complejidad que significa cómo llevar una salud colectiva en momentos de una pandemia, y sobre todo también como cuando nos proyectamos a una escala mayor. Por ejemplo, estar en Chiloé quizás es muy distinto en muchos factores a estar, por ejemplo, en una región como la metropolitana o la ciudad de Santiago. Y en ese sentido, no sé si Cindy ha reflexionado en quizás cuáles pueden ser las principales brechas que tú puedes identificar al nivel de gobernanza. Hoy día tenemos autoridades que están tomando decisiones muy centralizadas, y ante esas decisiones, por ejemplo, el caso más concreto es que muchos alcaldes durante todos estos meses de pandemia han salido como a llevarle un poco la contra a los gobiernos, tratando de bajar un poco como la realidad local de cada una de esas comunas, y tratando de también un poco salir a revertir un poco la situación que se está viviendo. Pero lamentablemente ha sido todo tan centralizado que muchas comunas han quedado a la espera, muchas comunas no se le han implementado cuarentena, por ejemplo, cuando ha sido necesario. ¿Qué brechas ves tú como en el término de la gobernanza, quizás para poder implementar con la realidad de Chiloé una salud más colectiva a nivel como de otras realidades, de otras comunas dentro del país o fuera del país? Chuta, bueno, el tema de Santiago principalmente, que es como la zona donde hay mayor cantidad de contagios, es súper complejo poder tener una respuesta única. Sin embargo, igual han levantado distintas acciones que tienen que ver como con mayor autonomía de algunos territorios, poblaciones principalmente. Y yo creo que la brecha está como súper definida ya cuando el Estado, o en este caso el Ministerio de Salud, ni siquiera escucha a la mesa social COVID donde está el colegio médico. Entonces, no solo no la escucha, sino que en realidad el
el punto clave de no escuchar es que necesitan de alguna manera también implementar ciertas medidas que van en contra de los intereses económicos. Entonces, los intereses económicos están privilegiando hoy en día, bueno, no, esto no es novedad, pero es súper bueno recalcarlo, que no es algo que no se considere, sino que es algo que políticamente se decide no escuchar. Porque tomar medidas que tengan relación a toda esta dimensión más amplia de la salud, que tiene que ver con los niveles de producción, con los niveles de consumo, en dónde están, cuáles son las clases sociales más vulnerables, cuáles son los factores protectores que voy a ejercer en distintos territorios, va justamente en declive a la fuerza o la ayuda que necesitan los grandes grupos económicos para poder salvarse en este contexto donde el crecimiento ha decaído. Entonces, yo creo que nuevamente solamente la voluntad política vendría siendo como una cadena que no deja mover otro espacio, a no ser que nosotros desde abajito nos empecemos a mover también. Les damos la palabra a Lorena, que quería comentar algo breve, por favor, para poder pasar con Alejandra. Está un poco mal de tiempo. Como siempre. Hola, Lorena. soy Sebastián, pero acá está Sebastián. Hola. Hola, amigo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y agradecer también y felicitar a la Cindy por su presentación. Me gustó mucho cómo está aplicando este modelo, que es complicado porque es de la complejidad de los distintos niveles del individuo, de la sociedad y de la comunidad que impactan en la salud. Y el comentario era como también a propósito de lo de ahora, de la pandemia y de prevenir un poco que llegue, que en el fondo, en el mismo sentido de Camilo, que como el Estado central, su estrategia es un fracaso, digamos, que ya está claro. La idea es como impedir que este fracaso como que se expanda por el territorio, porque lo que yo creo como salubrista formado en estas cuestiones es que en el fondo con ventiladores y con todo eso ya está tarde, ya llegamos tarde. Había como a toda epidemia hay que tratar de impedirla antes de que llegue a los cuerpos, digamos, antes que hay que tratar de frenarla, digamos. Cuando ya llegó, cuando ya en el fondo se requiere hospitalización, ventilador, etcétera, ya es un fracaso. Entonces, un poco preguntarle a la Cindy y también decirle al resto que igual ya hay varios territorios que empezaron con su cierre preventivo y el comunitario, digamos, cierre sanitario preventivo comunitario para impedir que llegara. Y en Chiloé, uno de los ejemplos, cuando empezaron, hace ya mucho tiempo, hicieron ese bloqueo bien con camión y todo así, pero en otros territorios también se han dado tipos de barreras sanitarias comunitarias levantadas sin preguntarle a nadie, sin decirle que el Estado, y el mismo Estado es el que finalmente, cuando tiene algún interés extractivo, hace que esos bloqueos se vayan, o sea, como que en el fondo los baja a la fuerza, policialmente, digamos, para dejar pasar todos los camiones, trabajadores, gente que está en la industria extractiva. Entonces, al final, lo que estamos viendo es como también el resultado de determinada forma de despojo, porque en el fondo ni siquiera la gente en los mismos territorios puede protegerse de una amenaza como que en el fondo va a costar la vida, si la gente lo sabe, si es distinto para uno que está en Santiago. Estoy en Santiago ahora, no sé por qué, todavía eso me lo pregunto. Ir al hospital, que hay gente que está en Cochamó que tiene que ir 12 horas, o sea, en Segundo Corral en 12 horas está en un hospital, pues es muy distinto. Entonces la gente sabe que si llega ahí una cuestión así, no va a dar. Ese era como el comentario y como para tratar de decir que está todo conectado, digamos, es complejo. ¿Cómo está este territorio?
va a impactar ahora, y que los colectivos saben un poco lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que hay que potenciarlo y hay que desconocer un poco o reconocer que el Estado está remando para otro lado también. O sea, por lo menos el Estado centralizado. Yo creo que en atención primaria ahí hay todo un mundo, po, ¿cachai? Como los municipios tienen sus propias políticas y tienen eso, y ahí ya hay otras disputas. Pues tampoco podemos hablar como si el Estado fuera plano, porque no lo es. Eso. Gracias. Gracias, Seba. Sebastián ahí también ha comentado cómo fue la llegada de Fuerzas Armadas cuando estaban intentando bloquear para cuidarse, y Fuerzas Armadas tratando de abrir la isla a la fuerza, y la respuesta del Estado es una brutalidad. Es como, recuerdan han gaseado a la Hormida ayer, en el bosque del Guanaco, las fuerzas policiales en Chiloé, es como todo lo contrario de lo que hay que hacer. En fin, necesita hacer eso por desahogo. Sí. Pero, Bueno, acá fue claramente la industria salmonera y transportista quienes fueron el gran peso que dio para romper el cordón sanitario que se hizo, que hizo la comunidad de Ancud, la junta de vecinos principalmente, que hicieron de forma autónoma, y ellos fueron como de alguna forma la fuerza que hizo que el Estado ahí intercediera. Gracias, Seba. Seba igual ahí un maestro de la salud colectiva acá en Chile, igual. Muchas gracias, y gracias por honrar también a las compañeros que vienen aquí. También estamos generando estos espacios desde nuestras expertices, no desde nuestra visibilidad rockstar ni nada, sino como sabemos que estamos hablándonos entre personas que tienen mucha trayectoria, y nos sentimos muy contentos de tener espacios como este donde podamos compartir la maestría que da el hecho de estar en el lugar, y que hace posible conversas como esta donde son vividas, como de personas que estamos viviendo las situaciones en las que estamos, y desde allí hablamos, y eso tiene un valor muy poderoso. Muchas gracias, Cindy. Y entonces damos la bienvenida a Alejandra Leighton, antropóloga, como les comentaba al principio. Vive en Chiloé hace 25 años, trabaja en el área de salud con organizaciones del sector público, y ahora es parte del equipo de salud rural de Castro. También es investigadora independiente. Alejandra, muy bienvenida. Y les cuento que la pregunta que va a aparecerles para completar en el meeting, pueden hacerlo ahora hasta que demos pie al mapa, es: ¿qué aspectos relevaría en un enfoque de salud colectiva? ¿Qué sería importante destacar en un enfoque de salud colectiva? Ahí les va a aparecer ahora el link para entrar a responder, y esta es la pregunta que orienta la exposición de Alejandra. Entonces, cuéntanos, Alejandra, bienvenida y muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Gabriela por la invitación también. Y la verdad es que, bueno, les comentaba yo antes que había estado ya en 2 encuentros de casa, cuando descubrí casa, que no sabía que existía, y el primero de esos en el que estuve fue el de principios de mayo, que tenía que ver con COVID y medio ambiente, o por ahí. Y que fue, como lo comentábamos con la Cindy, cuando se hizo el mapa, que habitualmente siempre el tamaño de las palabras sale más o menos similar, pero me acuerdo que esa vez la palabra zoonosis fue súper grande cuando se hizo cuando se aplicó el test. Y yo me quedé pensando ese día, me metí ese día a la conversación justamente porque estoy en una investigación acá en Chiloé que tiene que ver con una zoonosis. Entonces lo que quiero hacer ahora es mostrarles un poco eso en un ejercicio de salud colectiva, porque me imagino que acá habemos personas de distintos ámbitos y todos podemos hacer comentarios en relación a eso, entonces me interesa también un poco lo que pueda salir de acá, y eso vincularlo con salud colectiva, como para hacer un aterrizaje más práctico a lo que la Cindy mostró. Entonces, voy a poner una presentación. Espero hacerla en 15 minutos, pero dudo de mí. Te aviso. Si me das permiso, te voy a avisar. Sí, avísame como a los 10, porfa. Ah, ya, bacán. ¿Sí? Sí. Espérame. 2 segundos. Esta es una investigación que yo estoy haciendo en mi trabajo independiente, en realidad, no lo estoy haciendo como parte del equipo de salud rural. Yo trabajo media jornada ahí y la otra media jornada independiente, en general en temas que tienen que ver con salud también. Esta presentación en realidad se llama Salud Colectiva en el abordaje, me falta una R, del tifus de los matorrales en Chiloé.
como la tengo que ampliar, no los puedo ver, pero en un ratito los voy a ver. Me gustaría después saber si alguien de los que está acá, que lo pudiera poner en el chat, ha escuchado hablar del tifus de los matorrales. ¿Del qué? Del Perdona, tifus, di de nuevo. tifus de los matorrales. Tifus de los matorrales. Tifus de los matorrales. Si quieres lo Antes, escribes también en el chat para que... ya, Eso. espérame. Lo que Gracias. pasa, ya, esto es como un desafío al Zoom. Si alguien lo puede escribir, se lo agradecería, porque la verdad Ya, es que... ya lo escribimos, ya lo escribimos. Ya, muchas gracias. No te preocupes. Dale nomás con tu Acá voy de presentación. nuevo. Voy a desaparecer hasta la tercera diapo. Les quiero comentar que, bueno, dentro del trabajo que yo he hecho acá en Chiloé, trabajé varios años, como 12 años en el servicio de salud, y ahí teníamos una unidad que se llamaba de salud colectiva, que era un invento que teníamos con un médico, con Jaime Bacache, con un antropólogo que estaba en esa época, no existía el servicio de salud Chiloé, y estoy hablando como del año 2001 hasta el 2006 o 2007 que funcionó esta unidad, en realidad más, hasta el 2010 duró esta unidad, y en esa época éramos servicio de salud Yanchipal, que unía los territorios de Yanquihue, Chiloé y Palena. Teníamos esta unidad de salud colectiva que tenía una parte acá en Chiloé y otra en Puerto Montt. Nosotros en Chiloé estábamos con Jaime Bacache, médico, y en Puerto Montt estaba Esteban Figueroa, que es un antropólogo, con la Ceci Núñez, que es asistente social. Y en este grupo aterrizamos una definición de salud colectiva, que es esta que les muestro acá, y que en el fondo es un conjunto de sistemas médicos o de actores, de conocimientos, de prácticas, de técnicas e ideologías que se articulan para resolver el desequilibrio de las personas, familias y comunidades en un territorio. Alejandra, perdona, no estás compartiendo la pantalla, así que no vemos lo que nos estás contando. Tienes que mirar abajo en el panel de control donde dice Share Yo lo Screen. había hecho, lo he ensayado muchas veces con la Cindy y nunca me resulta. Ah, ya, perfecto, ya me acuerdo cómo. Ahora sí, debería empezar a aparecer. ¿Sí? Ya. Todo de nuevo. Pero vemos negro. Ah, Sí, no, ahí calma. está. Es que tengo un problema con mi computador. No me descuenten los minutos, por favor. Vemos tu escritorio, tu intimidad está al desnudo en este momento, así que... Ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ponlo, hazle clic en presentación igual, se ve mejor. Sí, así la tenía, cuando ustedes no veían. Ya, estamos. Conjunto de sistemas médicos, déjame correr acá el panel, o de actores, conocimientos, prácticas que se articulan para resolver el desequilibrio de personas, familias y comunidades en un territorio. Y con esa mirada fortalecer la participación en la autonomía, en la prevención, el cuidado y la recuperación de la salud, y adecuar los servicios de atención de salud. Es una definición larga, pero que se las voy a explicar con un monito, que es este. En el fondo, cuando una persona se enferma, y esto lo pueden ir pensando ustedes en su realidad cuando se han enfermado alguna vez. Una persona no está sola, generalmente hay una familia ahí que se preocupa, y además una familia que a veces incluso se enferma porque está preocupada, se enferma porque se contagia, pero generalmente hay un entorno. Y además esa persona y esa familia están insertas en una comunidad. Cuando la persona se enferma, por lo general el primer nivel de atención es la medicina casera. Uno se enferma de la guata y se toma una agüita, o le pregunta a la abuelita, o hace algo que sabe, o se automedica. Eso es lo que nosotros entendemos como medicina casera. Cuando eso no resuelve el problema, lo que hace uno es iniciar un camino de sanación, o un itinerario terapéutico. Y ese itinerario terapéutico generalmente pasa por 1, 2 o puede pasar por 3 sistemas médicos. Es lo que yo les ponía en la definición, que son sistemas médicos que se articulan. Uno es el sistema biomédico que todos conocemos, que son los hospitales, la medicina habitual o biomédica. Otro es el sistema tradicional u originario. Habitualmente uno cuando habla de la medicina de los hospitales habla del sistema tradicional, y en realidad el tradicional es el sistema originario o indígena. Y en los últimos años también se ha integrado el sistema de medicinas integrativas, todo lo que son las terapias complementarias, las flores de Bach, el Reiki, los masajes, etc. La persona sale a buscar respuesta a su problema de salud y puede pasar, dependiendo de quién sea la persona y de su contexto sociocultural, económico, etcétera, va a pasar por una o más de estos espacios. Una persona de una comunidad indígena obviamente va a preguntar primero en el sistema tradicional, probablemente va a ir donde la machi, donde una sanadora con hierbas medicinales, una laguantujefe,
dependiendo del problema de salud, quizás alguien va y solo dice yo necesito flores de Bach para esto, y va ahí, y quizás también dice ya, pero igual voy a preguntar en el sistema médico, etc. Entonces, ahí hay un complemento de sistemas, y cuando la persona toma de cada uno de esos sistemas lo que necesita para su salud, vuelve a su espacio, y vuelve con nuevos conocimientos, y con nuevas herramientas también. Y eso es lo que nosotros como que entendemos como salud familiar, digamos, no tanto la salud familiar que viene desde el CEFAM, sino que la salud que se genera ahí en la familia. Generalmente la persona cuando hace este camino de sanación aprende cosas y las vuelve a incorporar, o recibe información también, información desde el sistema biomédico, etcétera, de cualquiera de ellos. Y lo que ocurre ahí es que en el fondo se ponen aquí sobre la mesa una serie de elementos. Uno, que son las estrategias familiares y comunitarias, que es una de las cosas que nosotros como salud colectiva o como profesionales que trabajamos en ese ámbito nos interesa rescatar. ¿Cuáles son las estrategias que las familias tienen para resolver sus problemas de salud? Y que antes eran muchas, hablando, qué sé yo, de las parteras y de los sanadores tradicionales, y han ido disminuyendo en la medida que el sistema biomédico, que acá se ve como el mismo corte que los otros, pero sabemos que es mucho más amplio, en la medida que ese sistema se vuelve más hegemónico, hace que se vayan perdiendo estas estrategias familiares y comunitarias. Otro aspecto que nos interesa es la epidemiología sociocultural, y aquí un poco lo que hablábamos recién, es una crítica a la epidemiología tradicional, en la medida que nos interesa ir a las causas de las causas y conocer también cuál es la percepción que tiene, o la explicación que tienen las personas que se enferman, o las personas de la comunidad en relación a las causas por las que se enferman o mueren. Y también apuntamos acá a la adecuación de servicios. Todo esto nos debiera servir para adecuar servicios y hacerlos más pertinentes a las realidades locales. Lo conversamos también recién hace un ratito. Y otro aspecto interesante acá es el medio ambiente, que sabemos que finalmente permea muchos de los problemas de salud y enfermedad y los desequilibrios. Cada vez lo vemos más frecuentemente. Todo esto en el fondo nos va a permitir, teniendo todos estos elementos, nos permite hacer como un fortalecimiento de la colectividad social. En el fondo, en la medida que esto funciona, la gente se va incorporando conocimientos y va teniendo más autonomía sobre su salud. Y debiera mejorar también el proceso de salud, enfermedad, atención. Otros elementos que hay que valorar acá son los factores protectores y los factores agresores de la salud. Ese es un mono que tiene varios elementos, que en una primera aproximación seguramente igual se les va a hacer un poco complejo, pero les quiero ir como dando luces de algunos de ellos a partir del tifus de los matorrales, que después voy a ver ahí lo que pareció. El tifus de los matorrales es una zoonosis, por eso me hizo sentido esa vez, que está causada por una bacteria que se llama Orientia chuchugamuchi, y que se la transmite al humano la larva del ácaro rojo, el ácaro de las cosechas, que habitualmente se aloja en el ratón silvestre. Esta es una enfermedad que es endémica de un triángulo que está en el Asia-Pacífico, que se llama triángulo Chuchugamuchi. Chuchugamuchi es una palabra del japonés, que ahora no me acuerdo de la definición exacta, pero que tiene que ver como enfermedad provocada por un bicho. En esta zona, esta enfermedad es una de las enfermedades más frecuentes. 1 millón de personas al año se enferman de tifus de los matorrales, y es una enfermedad propia de la pobreza y de la ruralidad. Tiene aproximadamente un 7% de mortalidad. Y se caracteriza por una presentación estacional, en primavera-verano, afecta a adultos y a niños. Bueno, ¿cómo se contagia? Les comentaba, en el fondo, esta bacteria se infecta el ácaro rojo, y ese ácaro, en su nivel de larva, en el fondo el ácaro pone un huevo, lo pone generalmente en la vegetación, en la leña, qué sé yo, ese huevo eclosiona, y cuando está en su estado de larva, esa larva debe alimentarse de tejido vivo. Entonces, si pasa una persona o un animal, Gabriela pone caritas, la larva muerde a la persona y le inocula la bacteria. Y eso genera la enfermedad, que en este caso es de los matorrales. Los síntomas son fiebre alta, es como una aparición repentina de síntomas con fiebres altas de 39 a 40, dolor muy fuerte de cabeza, malestar generalizado,
algunos días después aparece un exantema, que es lo que está abajo a la izquierda, que es como unas pintas como de una especie de peste. Y lo que aparece al principio, el primer síntoma en realidad es la picadura, la mordedura, perdón, donde mordió el bicho. Aparece primero como una picadura que la gente la mira y dice, esto es una picadura como un bicho cualquiera, pero esa picadura se va necrosando, empieza roja y se va necrosando, se forma generalmente como una especie de aureola alrededor. Y termina como esta mancha negra que parece como una especie de quemadura de cigarro. Estos tres síntomas que están acá a la izquierda, la fiebre alta, el exantema y la escara negra, son los síntomas básicos. Y una persona que presente dos de estos síntomas ya puede ser sospecha de tifus de los matorrales. El tifus de los matorrales, a diferencia del COVID, como ya está súper estudiado y es una enfermedad antigua en el Asia-Pacífico, tiene un tratamiento muy simple, que es un antibiótico, que es la doxiciclina. Y la persona se toma el antibiótico y a las 12 horas ya se le fueron prácticamente todos los síntomas. Es como muy efectiva. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el tifus de los matorrales con Chiloé? El año 2006 apareció un caso de tifus de los matorrales en Chiloé. Un biólogo que había estado haciendo un estudio en el sector de Huabún, que está en la comuna de Ancud, como en la parte norte de la isla. Él hizo su estudio, llegó a Santiago de vuelta y empezó con esta sintomatología que yo les comento. Fue al hospital, a la clínica de la Universidad Católica en este caso. Le hicieron muchos exámenes, no sabían lo que podía tener, hasta que finalmente llegaron a la conclusión de que era una enfermedad rickettsial provocada por una bacteria, y llegaron a la conclusión que era provocada por la Orientia Tsugamuchi. Pero él no había estado en el Asia-Pacífico. Entonces eso despertó como el interés de un equipo de investigadores que estaba liderado por la doctora Katia Abarca, que ella es infectóloga de la Católica, y quedaron como dándoles vuelta, les quedó dando vuelta a eso, y empezaron a hacer algunas investigaciones hasta que el año 2015 ya tuvieron una investigación más grande, como un proyecto Fondesit, y comenzaron a estudiarla. 5 minutos, perdona, no te interrumpí antes. Ya, el tema es que la enfermedad está acá en Chiloé, y yo estoy trabajando desde la parte de la epidemiología sociocultural del tifus de los matorrales. Y a la fecha de hoy ya tenemos en Chiloé 32 casos pesquisados desde el año 2015 hasta el 2020, hasta este verano. Y no solo hay casos en Chiloé, sino que hay casos que están distribuidos desde la región del Biobío hasta la región de Magallanes. Son casos que, como en el Asia-Pacífico, aparecen en los meses de verano, con la sintomatología que ya les describí. Y aquí lo interesante es que en el fondo este es un estudio que es como con una visión antropológica y de la salud colectiva, y hemos ido viendo que en el fondo las características que presenta esta enfermedad en Chiloé son distintas. En el coso con la María Paz. No. Ya, eso no tiene nada que ver conmigo. En Chiloé, las personas que están afectadas, estas 32 personas, la mayoría es gente que tiene residencia rural, que al momento de contagiarse o infectarse está haciendo labores vinculadas al manejo de la leña. Y luego de eso otras actividades del campo y en menor medida senderismo camping. Es un perfil muy distinto a las personas que se han contagiado fuera de Chiloé, que en general es gente que estaba haciendo senderismo, camping, incluso estudios científicos en contextos de naturaleza. Y en Chiloé tenemos solo atención primaria de salud, solo atención pública, tenemos hospitales y consultorios, la mayor parte de la gente acá ha consultado en esos espacios. A veces incluso hasta han pasado por 5 médicos, no han logrado dar con el resultado, o con el diagnóstico preciso, digamos, entonces han rebotado en el sistema. La gente del continente en su mayoría ha consultado en el sistema privado, y fuera obviamente, generalmente en Santiago, como gente que estaba en tránsito. Entonces, yo les mostré este mono al principio. Una forma de abordar este estudio fue a partir de conocer cuál fue la percepción de los afectados por tifus de los matorrales, en el fondo entrevistar a 5 personas que tuvieron esto acá en Chiloé, esta enfermedad, entrevistar a personas en riesgo, a sanadores huilliches para introducirnos en el sistema médico tradicional originario,
y a personal de salud, y en base a eso poder hacer propuestas para lo que aparece acá a la derecha en el esquema de la adecuación de servicios. Solo les voy a mencionar, porque en el fondo la idea era como darles un pincelazo y me quedan 4 minutos, un poco algunas cosas relevantes en esto del enfoque. En las personas afectadas por el tifus de los matorrales, que me tocó hablar con 5 de las 32 en realidad, la mayor parte de esos 32, 12 de ellos son casos que se identificaron este verano, y yo entrevisté hasta el año pasado. Lo que uno recoge ahí es la vivencia de la enfermedad. Cuando yo les cuento los síntomas, es muy distinto a que te lo cuente una persona que vivió esa sintomatología, a que uno le da una lista de síntomas. Me permite identificar el itinerario terapéutico que cada uno de ellos hizo y que efectivamente en todos los casos, siendo personas muy diversas, partió con medidas caseras, que no dieron resultados y después terminaron en el sistema público de atención de salud. Entonces eso permite como establecer el relato, o sea, el proceso de la enfermedad y después cómo abordarlo. Y principalmente detectar cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de atención de salud acá en Chiloé. O sea, por qué esa gente rebotó tanto en el sistema. Luego, con las personas que están en riesgo de contagio, yo hice este mapa, si ustedes se fijan, acá hay una serie de puntos que están dentro de un círculo azul. Todas esas personas, cada una es un caso, dependen de un CECOF, de un Centro Comunitario de Salud Familiar que está como ahí a mitad de camino, es un centro de salud comunitario rural. Yo pasé a preguntar ahí si es que el equipo de salud de ese centro conocía el tifus de los matorrales y nadie nunca había escuchado hablar del tifus. Y esto fue el año pasado en octubre, o sea, ya llevamos 4 años pesquisando el tema. Entonces ahí hay una falencia claramente del sistema de salud, digamos, que el equipo de salud que ve la mayor cantidad de casos o que tiene un territorio con la mayor cantidad de casos no esté al tanto, hay una falencia. Y lo que hicimos ahí fue una entrevista grupal a personas que viven ahí, asumiendo que ellos son personas de riesgo, para ver cuáles son como los imaginarios que ellos tienen en relación a esta enfermedad. Porque eso nos puede permitir extrapolar y decir, ya, la gente la está pensando así. Nos pillamos en que tenían como tenía que ver con el ratón silvestre, lo asociaban a algo muy parecido al anta, y en realidad no tiene mucho que ver con el anta. Pero lo más valioso acá fue que con ellos pudimos revisar folletería que existe, que creó la Seremía de Salud, en relación a la enfermedad, para poder ver cómo la veían ellos y qué mejoras se le podían hacer. Y ellos hicieron múltiples sugerencias y además hicieron muchas otras más sugerencias de cómo se puede llegar a la comunidad con esta información, lo que no se está haciendo en realidad. Lo público no es suficiente la difusión que se está haciendo. El trabajo con los sanadores tradicionales, que también fue en base a entrevistas, perseguía un poco ver si es que el sistema médico originario o tradicional reconoce esta enfermedad antes de que lo hubieran identificado en el 2006, o bien el equipo de trabajo que está abordándola. Y en general ahí nos metimos en cuáles son las categorías que tiene el sistema médico originario, y cuáles son las prácticas y las normas culturales que hay de cuidado o de prevención de enfermedades asociadas al bosque del matorral. Y si bien no llegamos a una conclusión de que sí, no sé, el aire de la Fiura es el tifus de los matorrales, sí hay varias cosas que son como un poco comunes y que podrían dar luces más bien en relación a las estrategias de prevención. Y también nos da cuenta de cómo se ha ido perdiendo muchas prácticas asociadas al autocuidado de las personas al momento de entrar en espacios de la naturaleza. Y luego el acercamiento fue con el personal de salud en distintos niveles, desde paramédicos de posta, personal de servicios de salud y de la autoridad sanitaria, como para ver qué es lo que se había estado haciendo y también para identificar dónde estaban sus falencias. Y ahí una cosa clara fue que la capacitación, en general se ha hecho bastante capacitación a equipos de salud, quizás eso es lo que más ha hecho el equipo de trabajo, capacitar, pero fundamentalmente a médicos y a médicos generales de zona, que igual finalmente rotan y se van. Pero esa información no baja. Entonces, un paramédico de una posta rural no sabe de esta enfermedad porque el médico no se lo transmitió y fue el médico el que se capacitó. Por lo tanto, en la medida que llegue una persona, que es lo más probable que llegue una persona a un sector rural a consultar, ese paramédico no va a saber qué es lo que ocurre y va a empezar a rebotar. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta de una serie de consideraciones que hay que hacer en relación a la adecuación de los servicios de atención de salud,
y mejoras que hay que hacer en realidad en esto, porque quienes sí han sido precisos en identificar la enfermedad, les mencionaba, son los que recibieron capacitación, pero a veces la persona llegó a ese profesional después de haber consultado a 2 o 3 o 4 antes. Entonces apunta sobre todo esto a trabajar con un universo más amplio de personas, porque ahora no basta solo que el equipo de salud maneje esto, sino que la comunidad. Yo les mostraba al principio que la mayor cantidad de personas afectadas son personas que trabajan con leña. Nosotros no podemos modificar esa práctica, que prácticamente es una práctica cultural acá. No les podemos decir dejen de trabajar leña, o corten leña o piquen leña con guantes, pero sí podemos entregarle la información a la gente de cuáles son los síntomas para que los identifique a tiempo y concurra súper oportunamente a consultar a la posta o al centro de salud más cercano. Porque ellos, conociendo los síntomas, pueden decirle al profesional: yo pienso que esto puede ser tifus de los matorrales porque estaba haciendo una actividad que era de riesgo, estaba en este determinado espacio, y con eso facilitar también la atención oportuna. Una cosa que no mencioné y que era relevante es que los 3 actores anteriores mencionaban como causal, como posible causa de la presencia de la bacteria, en este caso del ácaro. El ácaro siempre ha estado, digamos, y la bacteria ya se llegó a la conclusión de que siempre ha estado también acá en Chiloé y en el sur de Chile, es la actividad extractivista. En el fondo, toda la zona donde hay mayor cantidad de casos tiene que ver con zonas de matorral, de alta extracción de leña, y que influye mucho también las altas temperaturas que ha habido en los últimos años también en Chiloé. Entonces, se asume que finalmente es un sector que estaba al fondo del bosque y que en la medida que se fue potenciando la actividad extractiva, sobre todo en la parte norte de la isla, empezó a llegar más cerca de los seres humanos. Y eso también es un dato como importante a tener en consideración, porque así como ahora está que lo podemos controlar, es muy probable que aparezcan, y como estamos viendo ahora con el COVID, otras zoonosis que ya no vamos a poder manejar tan fácilmente como el tifus de los matorrales. Fin. Vale, me toca la ingratísima labor. Justo terminando. Muchísimas gracias, Alejandra. Lamento mucho mi rol de tener que estar interrumpiendo, pero estaba súper interesante. Les recordamos entonces la pregunta que orienta esta exposición, que está apareciendo ahora en el chat para que puedan entrar allí a responder. ¿Qué aspectos relevarían un enfoque de salud colectiva? Y mientras responden, decirte, Alejandra, que ha sido muy ilustrativo para mirar cómo funciona la salud comunitaria en sus distintos niveles y también para contarnos qué otro tipo de enfermedades tenemos y que no teníamos idea. O sea, jamás muchos de nosotros habíamos escuchado hablar de esta enfermedad, ni tampoco conocíamos cómo se difundía, nada de nada. Y es un ejemplo relevante para lo que estamos viviendo. Así que agradezco infinitamente esta presentación en nombre de casa y bueno, me imagino que a cada uno de los que está acá le habrá sorprendido y hecho sentido mucho de lo que pareció. Así que muchas gracias. Estás en silencio. Sí, me interesaba en el fondo eso, compartirlo, porque muy poca gente lo conoce. Siento yo que sigue siendo todavía un tema como muy de academia, como es un equipo interdisciplinario el que lo está estudiando, pero todavía está muy cerrado. Y claro, yo entiendo que acá muchos no lo conozcan, pero a mí me preocupa que en Chiloé no se conozca. Si yo hubiera hecho esta pregunta con una concurrencia solo de Chiloé, te aseguro que el porcentaje es muy similar de los que no habían escuchado. Y quienes han escuchado es porque, sí, algo leí una vez en el diario, algo vi una vez en la tele, que fue cuando apareció el primer caso identificado en 2015. Pero no hay mayor información de parte del sistema público de salud sobre el tema. Hay una cosa que me llama mientras responden también, que me llama mucho la atención, que fue lo respetuoso del enfoque de la investigación para entender las causas sobrenaturales, los saberes populares y validarlo legítimamente, como la práctica está ahí, la imaginería, las conclusiones están ahí, y entenderlas como en el contexto de lo que debe trabajarse, no de lo que debe erradicarse, que en general desde la medicina moderna tradicional esas cosas se descartan por supersticiones, por irracionalidades, y finalmente no ayuda en nada a resolver esto de un modo más integrado. Y que lo hayan hecho de esa forma me parece súper valioso. Y hay una cosa súper interesante, porque, claro, uno puede pensar que son formas de explicarse una serie de fenómenos, el tema del aire del trauco, el aire de la fiura,
o en general las corrientes de aire que tienen esta como enfoque más sobrenatural, porque hay unas que son naturales y otras son sobrenaturales, pero en el fondo te está diciendo algo que es súper importante, que en el fondo tiene que ver con que tú, generalmente se asocian al bosque, al espacio de bosque y de naturaleza, que si tú entras a un espacio de naturaleza o de bosque tienes que entrar cumpliendo una serie de normas. Y normas que tienen que ver, por ejemplo, con entrar a determinadas horas, o de no entrar a otras horas, digamos, de entrar con respeto, de si vas a hacer una recolección, por ejemplo, entraste al bosque porque quieres recoger, no sé, quilineja para hacer canastos, tienes que sacar lo justo que tú necesites, y tienes que dejar algo a cambio. Que son cosas súper lógicas, y a mí, yo siempre he pensado en esto, cuando te dicen, tú tienes que entrar al bosque o temprano en la mañana, y no más allá de las 3 o 4 de la tarde, seguramente tiene que ver con muchos procesos ecológicos que ocurren dentro del bosque. Y me parece súper razonable entonces como respetar eso. Y cuando la persona transgrede y no cumple estas normas es cuando le llega la enfermedad. Y lo curioso de esa enfermedad es que, claro, que se traduce en síntomas físicos. Entonces la persona entra, transgrede, y cuando sale, siente inmediatamente que tiene un ojo tapado, que tiene, no sé, ronchas en la cara, que tiene fiebre, etc. Ahora, la explicación, claro, uno puede tener múltiples explicaciones a eso, pero en el fondo, si actualmente eso se mantuviera un poco, por lo menos ese concepto de entrar y de las normas culturales que hay para vincularse con la naturaleza, seguramente no tendríamos tantos problemas como estamos teniendo ahora, digamos. Y seguramente no habría tanto abuso de la naturaleza como el que hay ahora, y que nos trae consecuencias como esta. Eso es lo que podemos aprender de las cosmovisiones arraigadas en territorio, tienen correlación directa con los fenómenos ecosistémicos, no son un abstracto. No es como ir a la iglesia afuera a buscar un Dios que no está acá, sino básicamente estar en comunión con las dinámicas propias del entorno. Vamos a mirar entonces el MET, a ver si ya está. ¿Habrá aparecido ya el mapa? ¿O todavía están respondiendo? No creo. Yo no puedo sacarlo para compartir, si algún otro de equipo lo puede hacer. Yo lo hago. Después, pero no lo sé hacer. Ya. Y mando los resultados. Vale. De nuevo es un mapa muy abierto. Es una telaraña de respuestas. Sí. Con diversas entradas. Y también muy ecosistémica, como de niveles también. Lo territorial, lo afectivo, los cuidados, lo político, la democracia, un enfoque holístico. Muy bonito. ¿Cómo lo ves, Ale? Lo veo interesante. Hay cosas que se pueden unir, por ejemplo, dice educación en salud y acá abajo dice educación. Pero me parece que rescata varias de las cosas que queremos como validar en un enfoque de salud colectiva. Lo que aparece ahí de cuidado colectivo, comunidad, reciprocidad, reconocimiento del otro, y que bueno que también se destacan los nexos con la institucionalidad en salud, porque ese es un poco el objetivo también en realidad. Tratar de ahí generar cambios. Nosotros igual hemos trabajado en otros temas, sobre todo cuando estaba yo en el servicio, temas que tienen que ver con el proceso reproductivo, con alimentación, y siempre apuntamos a eso, con los síndromes culturales también. Esto que yo que comentábamos de estas explicaciones sobrenaturales de las enfermedades son muy frecuentes acá en Chiloé. Entonces es frecuente, quizás ahora no tanto como antes, pero escuchar que hay gente que atribuye sus enfermedades a sustos o a males por brujería, antes al sobreparto, a las corrientes de aire. Nosotros estuvimos trabajando un libro que sacamos en el 2010, justamente porque los equipos de salud nos preguntaban eso, sobre todo los médicos generales de zona que llegaban a Chiloé, que hacían rondas y nos decían, ¿qué pasa con esto que la gente dice que tiene un susto? Y entonces hicimos ese estudio, esa investigación, e hicimos ese libro para justamente hacer un nexo con la institucionalidad de salud. En el fondo, la salud colectiva siento yo que hace un puente entre la comunidad y el sistema de salud que está tan a veces despegado de las personas y le cuesta tanto llegar en realidad. Entonces ahí se genera un abismo que finalmente termina redundando en la salud de las personas.
Ale, te invito entonces, por honor al tiempo, a pasar al espacio de conversa abierta. Tenemos 2 palabras pedidas. La primera es de Mariana, la segunda es de Gabriela. Vamos a hacer una recogida de palabras para luego ir cerrando. Entonces, Mariana. Gracias, Paz. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Me parece súper interesante la perspectiva antropológica de cómo están llevando la investigación. Y hay algo que pasó, que pasaste muy rápido y que como que me llamó la atención, que fue cuando hablaban con los pacientes y muchos de los pacientes decían que tenían vergüenza de contar que habían tenido la enfermedad, y después decía que habían pacientes que volvían, o cuando volvían a hablar de la enfermedad, se ponían muy ansiosos. Y ahora también con todo el fenómeno del coronavirus, hay mucha gente que tiene vergüenza y ha existido un rechazo social hacia las personas infectadas. Entonces, me gustaría conocer tu perspectiva de cómo una enfermedad a nivel antropológico y sociológico puede ser visto como un ente externo del cual no hay que hablar. Y cuando no hablamos, es más peligroso, porque en el fondo necesitamos esta información para que todos conozcamos, o sea, ojalá de acá salgamos todos hablando de este tifus de los matorrales, y difundir el conocimiento está a la base, y si hay una sensación de vergüenza, hay ya una barrera cultural que impide generar este conocimiento. Entonces quería preguntarte cómo ves tú ese fenómeno. A mí me llama mucho, vale, vamos a darle la palabra a Gabriela y a las demás personas que estén esperando. Perfecto. Gaby. Sí, es una pregunta como también para que le saquemos más puntos a este enfoque comunitario y colectivo, porque parece que acá ha emergido como un sentido común, siento esta idea de que en verdad lo importante es preocuparse de una salud que es territorial, que va más allá de yo me enfermo, te doy una pastilla, y que siento que ha sido totalmente lo contrario a la reacción que hemos visto y al discurso de cuidado que hemos visto de parte de las autoridades sanitarias ahora en el contexto del COVID. O sea, a mí me llama mucho la atención que desde el principio hasta ahora en todas las cuentas siempre hay un momento en que quien sea que está hablando el ministerio dice, bueno, ya hay 500 ventiladores disponibles, o mañana llegan 400 ventiladores mecánicos. Entonces, como esta idea de lo importante, que también es una cosa súper como racionalista, ¿verdad? Como lo importante es la máquina. Si yo tengo la máquina correcta, enchufo a la persona a la máquina y esa persona no se muere. Esa es como la visión totalmente alopática, mecánica de la medicina, ¿verdad? Y cuando salen los funcionarios de la salud diciendo como, bueno, acá hay todo un equipo médico que también tiene que cuidar a la persona, ¿verdad? Quien tiene que saber cómo se ocupa ese ventilador, alguien tiene que cuidar a esa persona, alimentarla, o sea, todo lo que va en tener a alguien, y eso como que no existe, ¿verdad? No, invisibilizamos completamente, ni siquiera, o sea, a los médicos, pero a las y los médicos, pero también a todas las otras personas funcionarias de salud. Entonces, como esto que tú decías de que, claro, las personas que saben pueden ser las y los médicos como que vienen por temporada, pero ¿qué pasa con las personas que están constantemente en la primera línea de la recepción de salud, y cómo en verdad ellas son la verdadera fortaleza de la salud comunitaria? O sea, por lo que voy como aprendiendo de este espacio. Eso, si podías comentar como en ese contraste de discursivo y de práctica. Tenemos unas preguntas por el lado del chat también en relación a la publicación. Alejandra ahí ha comentado dónde se puede encontrar, es googleable. Tenemos una reflexión también relacionada con la idea de daño y costo, que está vinculada al modelo neoliberal, el tema de la salud como un tema de daño y costos que hay que reducir, que es fundamental. Y la idea también de que la salud biomédica nos hace ver la enfermedad como algo malo, como algo que no debería ocurrir. Yo quería aprovechar de preguntar ahí una cosa en relación a eso, como del miedo a la muerte también, como que exiliamos estos fenómenos disruptivos de la vida como lo que no debe ocurrir en una idea de vida como un fenómeno lineal, perfecto, ordenable y controlable, cuando en verdad está lleno de estas disrupciones que pueden ser enfermedades o morir simplemente, definitivamente, y que son parte del existir. Y necesitamos tener enfoques que incluyan esto como una posibilidad vital que no tiene nada que ver con nada ontológico, nada como que yo sea algo y por eso me enfermé, sino que en la vida existen estas dinámicas de salud y enfermedad y que necesitamos
estructuras de cuidado como la que nos cuenta Alejandra para el cuidado de esto. Y también quería compartir que supe aquí también de la semana anterior del caso de estigmatización brutal a propósito de la enfermedad, que me parece que también es un tema importante. La vergüenza también asociada al tema como de no puedo contar que estoy enfermo porque mis vecinos van a actuar de un modo extraño conmigo, me pueden atacar. Y es lo que ha ido pasando también ahora. Digo esto porque también quería opinar. ¿Alguien tiene algo más que comentar, preguntar antes de devolverle la palabra a la Ale? ¿Alguien que sienta que necesita decir algo ahora mismo? ¿Se escucha? Sí. Sí. Nada, es que también como mencionar, en este último tiempo también he estado pensando mucho en cómo a los profesionales de la salud nos han inculcado el tema como de preservar la vida a toda costa. Y el preservar la vida también significa a tomar ciertas decisiones que van en contra de la vida también. Como por ejemplo, no sé, estas decisiones que se toman de, por ejemplo, recibir dinero de grandes corporaciones y de grupos económicos que son los responsables de habernos enfermado finalmente. Y cómo la medicina también se ha sobreespecializado para justamente dejar de ver de forma holística los procesos de salud y enfermedad y especializarse en lo más específico de lo específico para justamente evitar a toda costa la muerte. Creo que es un tema súper interesante conversar y también como ir recogiendo y aprendiendo también de cómo los pueblos originarios ven la muerte también. Eso. Si me permiten, tengo una pregunta muy específica que tiene que ver con esto y también tiene que ver con experiencia de público de aquí, que es cuando estamos en un lugar de enfermedad y el otro no escucha la legitimidad de esa enfermedad. Es como, yo siento estos síntomas, a mí me duele. Y puede ocurrir que el médico diga, no, lo que pasa es que de acuerdo a mi estándar y mis categorías, a usted no debería dolerle, pero espérate, a mí me duele. Y es muy habitual ese fenómeno también con esta cosa de estandarizar, de tener la especialidad, que no entiende que puede haber complejidad, puede haber datos raros, puede haber un montón de otros factores, y que no valida. O también desde el lado opuesto, como desde la tradición comunitaria terapéutica no convencional de negar la enfermedad con sus requerimientos, como, bueno, si meditas se te va a quitar la alergia, y ya puede ser, pero no tanto. O sea, puede ser que tengas asma y no alergia, y entonces no te va a servir mucho meditar, necesitas un tratamiento. Como esos bordes también me gustaría como problematizarlos un poco. Si hay más palabras. Bueno, aquí hay un comentario de Vladia, Sebastián. Si la vida fuera continuidad, la muerte podría asumirse, pero la muerte en abandono y en pobreza es muy distinto, por supuesto. La muerte no es igual para todos. Los cementerios son un buen ejemplo de eso, los panteones y los patios comunes. Y evitar la incertidumbre como algo nocivo, psicopatologizado. Muy interesante también ese punto, como qué entendemos por salud, como ausencia total, equilibrio perfecto, y eso no es real tampoco. Entonces, por ahí aparecen preguntas súper interesantes. Alcanza el tiempo para una palabra más, si alguien quiere preguntar algo en micrófono. ¿No? La pandemia es sobrevalorada, dicen en el chat. Abre otro flanco de conversaciones. Pero está buena pregunta. Bueno, Alex, entonces tienes una batería inmensa de posibilidades. Casi mucho. Sí. Sobre lo último que dijiste, como para no perder ese hilo, sí, efectivamente, cuando veíamos el mono de salud colectiva, no todos los sistemas tienen todas las respuestas. Por eso es tan importante complementar, porque efectivamente si yo tengo apendicitis, no voy a ir a hacerme flores de Bach. La mejor respuesta la va a tener el sistema biomédico. Pero claro, si tengo otro tipo de dolencia, claro, es posible que la encuentre en el sistema médico originario o en el complementario o juntando, digamos, uniendo sistemas. Y ahí lo importante, y por eso nosotros usamos más bien el concepto de desequilibrio, más que de enfermedad, porque a veces puede ser algo emocional, a veces puede ser algo por la situación de vida que estás teniendo, o bien por una enfermedad biológica. Entonces, eso como considerarlo. Y también en relación a lo que tú decías de cómo uno vive la enfermedad, es súper importante, porque claro, el médico tiene esta cosa pauteada,
Y quizás yo que no soy del área de salud, cuando me contaban los síntomas, las personas que habían tenido el tifus de los matorrales, me generaba tanto impacto en realidad. Yo no sé si un médico que habitualmente está viendo gente se lo genera, pero a mí por lo menos me movilizó mucho el relato que me hicieron, es decir, esta cuestión, la gente no puede vivir esto, o sea, que alguien te diga, era un dolor de cabeza, era como que tuvieras un hielo dentro del cerebro, y de repente ese hielo como que estalla y sale hacia afuera. O que te dijeran que no se podían mover, estaba muerto de sed, pero no era capaz de pararse a tomar un vaso de agua que estaba al lado. Esos relatos son como súper impresionantes en relación a una enfermedad, y siento que es como lo que puede también a uno como movilizarlo. Y por eso es importante que todos sepan en realidad. Entonces, en esta primera pregunta que tiene que ver con la discriminación, a mí me llamó mucho la atención porque las 4 primeras personas a las que yo entrevisté me lo mencionaron. No en relación a la discriminación, ellos me decían, yo les preguntaba, ya, ¿y usted con quién compartió esto? No, yo no le he hecho a nadie. O sea, todos, quien lo sabía era su familia cercana, los que habían estado cerca de ellos cuando vivieron la enfermedad, y nadie más. Entonces, me tocó entrevistar a una señora que vive en una parcelación que en realidad sacaron los árboles de un terreno muy grande, unas parcelas que las vendían muy baratas. Entonces mucha gente compró, mucha gente incluso que vivía en Ancud, se compró esta parcela para sacar leña y todo, y esta señora no le contó a nadie, de hecho en un principio ni siquiera le contaba a sus hijos para no preocuparlos que tenía esta sintomatología, hasta que ya no pudo más, y resulta que esa señora es vecina de otras 2 personas que se enfermaron. Entonces, si es que ese conocimiento se hubiera socializado, yo te aseguro que los otros no... De hecho, uno de ellos, uno de estos otros enfermos que era vecino de ella tampoco compartió, pero pasó un año y su suegro empezó con los síntomas y él le dijo. Entonces el suegro consultó muy a tiempo, alcanzó a tener solo fiebre y le hicieron el tratamiento. Entonces es un tremendo punto. Y después a mí me hizo sentido en relación a lo de la discriminación. Me hizo sentido porque vi cómo se discriminó acá en Chiloé los primeros casos que aparecieron de COVID. En Castro fue una cosa impresionante, o sea, fue casi a nivel de FUNA. Entonces entiendo muy bien lo que la primera persona, el primer caso identificado en el 2015, cuando se empezó el estudio, era una mujer. Fue el único caso que identificaron ese 2015, y ella fue la primera que me dijo, yo no quería decir, y no le dije a nadie, en el fondo por el temor también a eso, porque ella escuchaba a sus compañeros de trabajo que hablaban de esto, como se empezó a difundir que había una enfermedad nueva, y ellos decían, y que había una persona enferma, que era ella, y entonces decía, y mis compañeros de trabajo decían, ¿y quién será? Y nos iría a contagiar a todos, porque un poco ese es el temor, a pesar de que esta enfermedad no se contagia de persona a persona, el temor es ser discriminado porque vas a contagiar a otros. Entonces es una cosa súper compleja, y que igual yo siento que ha hecho que no se difunda mucho esta enfermedad. La quinta persona que entrevisté fue una mujer que se contagió en una isla chiquitita acá en Chiloé. Y cuando le pregunté por eso, ¿usted a quién le dijo? Y me dijo, no, si yo me hice famosa en la isla, todo el mundo sabía. Todo el mundo en esa isla sabía de la enfermedad, y el equipo de salud, afortunadamente había un médico en esa posta que había estado en la capacitación y que identificó inmediatamente lo que era. Entonces, además de mandarla para fuera de la isla, el equipo puso carteles, hizo educación. Entonces, es como el ejemplo de cómo debiera abordarse el tema. Pero claro que no juega en contra que quienes se han enfermado no lo difunden por el tema de la discriminación. Y hay como también un trabajo que hacer con la comunidad, porque eso es como un factor agresor en relación a la enfermedad, que finalmente le puede rebotar a la misma comunidad. Y lo otro, anoté aquí epidemiología, pero creo que es un poco donde interviene la Cindy, que en el fondo está como contrapunto con la epidemiología convencional, y me acordaba un poco, claro, cuando aparece el ministro diciendo tenemos, no sé, 1000 casos, 100 casos, adultos mayores, es una cosa espantosa, porque en realidad, claro, uno se queda además con ese dato, con la cifra, como, ya, después cambio la radio, qué sé yo, pero cuando uno empieza a meterse en esos casos, en esas personas, en esos perfiles, es súper distinto. Y eso es lo que nos falta, yo creo que también lo que nos va insensibilizando cuando solo tenemos un enfoque tan biomédico, o tan desde la epidemiología convencional. Entonces meterse desde esta otra epidemiología, en que tú también como que vas abordando otros espacios, puedes tener acciones mucho más pertinentes,
O como este mapa, que es este gráfico que veíamos al principio. O sea, viendo ese gráfico uno puede tomar bastantes medidas, pero si además sabes cómo son esas personas, cuáles son sus perfiles, qué es lo que piensan, cómo vivieron la enfermedad, es mucho más lo que puedes hacer. O por lo menos llegar de una forma más acertada. ¿Y qué más? ¿Puedo hacer algo más? Desequilibrios, cambios. Sí, esto que pone la Cindy, que las comunidades hablan de desequilibrios, de cambios bruscos. Sí, hay una serie de categorías que aparecen en el libro Síndromes de aquí se atribuyen las causas de las enfermedades, sobrenaturales, naturales, los desequilibrios frío-calor, también tienen que ver con las enfermedades naturales. No sé si me falta algo. No sé cómo estamos de tiempo. Les pegué ahí un muy link. tarde, es terrible, pero Sí, estamos todos sí. acá, queremos escuchar, está muy entretenido. Y les voy a pegar un link acá sobre el tifus de los matorrales, un estudio, o sea, como de lo que estaba viendo el otro equipo, no la parte como antropológica, pero si quieren informarse más sobre la enfermedad, ahí les dejo el link también. Me gustaría resaltar que ha aparecido en el trayecto de toda esta conversación la relación integral entre saberes tradicionales, perspectivas personales, sensaciones, afectos, saberes alópatas, homeópatas, etcétera, como todo junto contribuye a entender estos desequilibrios de la existencia como fenómenos abordables y no como esta amenaza que hay que combatir. Ahí la Cami hizo un punto bien interesante, que Sí, hablamos de la enfermedad como la guerra, como ¿qué es esa metáfora? Como ¿por qué? Sí, ¿no? Sí, y como de mantener a la gente viva hasta que más lo más posible, digamos, que también es lo que mencionaba la Cindy, y en realidad, claro, cuando uno mira este sistema médico originario, nosotros cuando hicimos el estudio que tenía que ver con las parteras, ellas hablaban del tema de la muerte como una cosa tan natural, como, bueno, sí, como que la señora tuvo 12 hijos, sí, y se murieron 4 cuando eran guaguitas, pero claro, era parte de las posibilidades en realidad, si la vida es eso, es un ciclo, digamos. Entonces... Ahí Vladia también tiene un muy buen punto que lo pone en el chat, que eso es lo que aspiramos, como a una vida digna y a una muerte digna. Mucho del temor que tenemos con esto del contagio, lo digo, hablo por mí, pero lo he escuchado más también, es a morir en el hospital, en esas condiciones. Es decir, si la muerte pudiera ser el tránsito fluido, acompañado, cuidado, bien, pero ahí, entubado, mal atendido, precarizado, abandonado, metido en una bolsa, o sea, ¿qué espanto? Esa cuestión es lo que da miedo. Y solo. Y por eso fue también mucho del estallido, como nos da miedo la vejez porque es esa vejez, nos da miedo la muerte porque es esa muerte. Es muy sorprendente cómo se ha vuelto un privilegio morir con dignidad en esta civilización. Es de una crueldad impresionante. Sí. En fin, el miedo a morir solo, y dice la Gaby también, claro, el miedo que significa estas sociedades también individualizadas y modernas en donde la vejez se extiende infinito y termina solo, básicamente. O puede encontrar a alguien muerto muchos días después. Eso en un contexto comunitario no pasa. Lo otro igual, ¿se escucha? Dale. Sí. Lo otro igual que últimamente también hemos participado ahí con el Seba, la Lore y la Alejandra en otros espacios también donde se ha hablado mucho sobre a quienes le da la prioridad, y según nuestra cultura occidental la prioridad la tienen personas que no tengan enfermedades crónicas y que sean de una edad relativamente joven. Y para los pueblos y la comunidad indígena, quienes son realmente importantes son los ancianos, quienes son los que tienen y mantienen el conocimiento y la sabiduría de sus tradiciones y de su cultura. Entonces también se contrapone ahí el cómo, si para nosotros ya es indigno el morir en esas condiciones, para las comunidades indígenas, que además obviamente tienen una letalidad distinta respecto a esta pandemia, además tienen otros factores que vulneran más sus formas cotidianas de sentir, de pensar y de vivir en el territorio y vivir la experiencia de la pandemia. Gracias, Cindy. Miren, estamos casi cerca de las 2 horas, es casi un récord respecto a nuestros conversatorios, pero es que el tema da para muchísimo. Entonces, querría ofrecerle la palabra a alguien que necesita hablar
o si no, colapsa. Es decir, si tienes que decir algo como, tengo que hablar, Que explota. este es tu momento. Yo, la verdad que estuve en silencio todo el tiempo porque estuve aprendiendo mucho de todo lo que escuché. Muy agradecido de Alejandra y de Cindy. Estoy lejos de esa área, realmente. Pero yo creo que si volvería a nacer sería antropólogo. Muy bien, Sí. muy bien. Ahora, yo, desde mi lugar, he escuchado, me costó un poco encontrar un hilo conductor entre todos los temas, a mí, pero al final hubo algo que me resonó, que fue el miedo a morir. Entonces, voy a decir algo que de repente no está muy pegadito a lo que se escuchó por acá, pero yo me hice una imagen, ¿no? De estar así como, digamos, con los pulmones cristalizados en una clínica, con un pulmotor, como ha pasado en muchos lugares. Recuerdo el relato de un conocido mío que es médico en Nueva York, contando cómo las personas obesas mueren ahogadas. Es duro lo que voy a decir, pero somos artífices de nuestra vida, de nuestro destino. Y por algo nuestra vida se acaba como se acaba. Más allá del COVID. Y en este momento me acuerdo de una película que la vi en un avión volando a Estados Unidos y tuve que hacer así para el lado de la ventana para que no me vieran llorar a mares, que es Coco. La habrán visto, ¿no? Entonces, yo creo que, o siento que lo importante de morir con dignidad es que nos recuerden. Que si alguien nos recuerda, con una fotito por ahí, o de repente llevando una florcita de vez en cuando, o recordándonos bien, digamos, hemos tenido una muerte digna. Yo quería decir eso nada más. Muchas gracias, Ángel. Eso conecta muy bien con lo que dice Cindy en relación a los ancestros, como la importancia que tiene el recuerdo, la memoria histórica de un pueblo está puesta en el recuerdo de sus muertos. Solo quisiera comentar que las comunidades andinas tienen una manera preciosa de hacer eso, que es que al estar los cuerpos de sus muertos en los cerros están vivos con sus ancestros allí. Son formas tan distintas de hacerlo a la nuestra, que es como, bueno, ya, quizá ese también es un desafío importante para poder atravesar esta y futuras crisis. ¿Cómo recuperamos esos lugares? Porque nos vamos a morir, mucha gente, y en condiciones muy, muy duras. Y hay algo que necesito decir sobre ese punto. Es cierto que podemos hacer artífices de nuestra vida y de nuestra muerte, y también es cierto que como individuos somos un colectivo. Somos el contexto, somos lo aprendido, todo a la vez. Entonces necesitamos acompañarnos, construir una sociedad donde podamos hacer estos tránsitos de un modo menos cruel, donde podamos acompañarnos a poder explorar esas posibilidades de dignidad, agenciarnos también esas posibilidades y no como estamos en estas circunstancias del terror, como solo padeciendo uno tras otro golpe. Eso no, necesitamos transitar hacia otro lugar. Así que muchas gracias, Ángel, por poner ese tema y por tu testimonio profundo. Me acordé de algo. Hace 3 años atrás yo estuve en una conferencia en San José, en Estados Unidos, en California, y era un grupo de biotecnólogos y ya estaban vaticinando que el hombre iba a llegar a vivir 200 años. Y me pregunté en ese momento cuál era el motor que hacía que esta gente se encargara de trabajar en eso, ¿no? Entonces, escuchándoles a ustedes, digo, ¿será el miedo a morir? Probablemente. Sí, puede ser. Hoy, bueno, relacionado a eso,
lo mencioné en un principio, pero yo estudié tecnología médica y estoy relacionada principalmente a una de las tecnologías médicas más caras de la medicina, que tiene que ver con las imágenes clínicas, los resonadores magnéticos, los aceleradores lineales, los mamógrafos, radiografía, y todo eso tiene un nivel de conocimiento de cómo diablos poder captar la enfermedad en la célula lo antes posible para ser detectada lo antes posible para poder erradicarla. El índice de cáncer mamario es la primera causa de muerte en las mujeres, el 10% es por herencia genética y todo lo demás es por factores ambientales. Sabiendo que, por ejemplo, los anticonceptivos son uno de los principales factores que influyen en el cáncer mamario. Entonces, sin embargo, del 100% de las investigaciones que se hacen en cáncer mamario, efectivamente, a cómo detectarlo lo antes posible como para poder hacer un tratamiento, y no en los factores que influyen también en que se propicie esa enfermedad. Entonces, se asocia la enfermedad de cáncer mamario a países industrializados. De hecho, así sale como en los estudios epidemiológicos. Sin embargo, no hay grandes estudios en factores extrínsecos que influyen en que aparezca un cáncer mamario. ¿Por qué? Ahí da para pensar mucho. Habría que ver qué dice la antropología de eso. Cintia acaba de abrir un flanco interesantísimo de las mafias farmacéuticas interesadas en cierto tipo de estudios y no en otros, y esas cosas operan. Es decir, es cierto que todos tenemos un nivel de decisión, pero también es verdad que aquí también hay corporaciones, intereses políticos y económicos muy, muy poderosos detrás del negocio de la salud y la enfermedad, que en eso estamos. Y hay muchos ejemplos de eso, y da para deprimirse, pero por supuesto que esta no es la idea. La idea es que tengamos este espacio de conversación para poder mirar por dónde puede ir. Yo quisiera aprovechar de agradecer las pistas que nos ofrecen Cindy y Alejandra en términos de cómo se está haciendo en un territorio muy concreto, que de esto nos puede servir para mirar nuestras experiencias en nuestros propios territorios, que de esto puede servir para inspirar iniciativas afines, y por supuesto no copiables, porque cada territorio es único y especial, no es trasladar la salud comunitaria de Chiloé a Santiago en ningún sentido otra realidad, pero sí podemos recoger de allí que hay otras maneras de entender la salud, hay otras maneras de entender la enfermedad, hay otras maneras de atravesar. Es muy tarde, entiendo que todo el mundo puede estar ya cansado con hambre y cosas por el estilo, entonces quisiera recoger lo que está apareciendo en el chat, que es la colaboración mutua, la colectividad, atravesar el miedo todos juntos, salir de este lenguaje de guerra. La idea de colectividad aparece reiteradamente en nuestros conversatorios y en nuestros vínculos, como ese es el desafío que tenemos. Fortalecer el espíritu y el paradigma de miedo, esta idea de productividad que también el crecimiento económico, el cáncer, el miedo a morir se parecen mucho, tienen mucho en común, como en resistirse, en controlar, en avanzar en una dirección única, hegemónica. Y la vida es tan múltiple, incierta, compleja y colaborativa, en último término, que es justamente eso a lo que vamos. Nos mandan cariños, solidaridad, abrazos virtuales. Yo quisiera reiterar los agradecimientos, saludar como casa, podemos hacer así para decir gracias, somos nosotros casa. Quisiera también aprovechar este momento para darle la bienvenida pública a Camila Saldías, nuestra nueva integrante que está aquí. Ella trabaja en el Parque Mahuida y tiene larga experiencia en educación ambiental, es parte de varias redes amigas, así que bienvenida públicamente, Cami. Queremos invitarles también para los próximos encuentros que vamos a ir teniendo. Se vienen unas jornadas sobre soberanía alimentaria, otras sobre afectos y cosmopolítica. Queremos también mirar el lado del feminismo en algún momento. Así que vamos a estar cada 2 semanas invitándoles a este espacio. Y bueno, darle las gracias a cada una y a cada uno por el tiempo, la paciencia, las ganas de escuchar y de aprender todas y todos. Así que también me uno a los agradecimientos finales y contarles que salió el último capítulo del podcast para que lo vayan a escuchar a Spotify, a nuestra página web y lo difundan entre sus redes. Mandarles un abrazo grande. Sí, cuéntenle a sus amigas y amigos que tenemos estos espacios conversatorios que salen un poco del formato clásico del gran experto que trae. Queremos invitar a todas las personas que trabajan y que tienen la experiencia del territorio y de sus lugares a compartir sus saberes. Vamos a estar haciendo esto cotidianamente mientras dure esta pandemia y más allá. Entonces, bueno,
sin más, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y mucha fuerza para lo que viene duro. Necesito decir esto, Mañalich renuncia, que quede en ese video, por favor, criminal, por favor. Ándale. Fuera Mañalich, ya. Gracias, Eso chicas. decir. Gracias. Chicos. Mucha fuerza. Bien. Chao a todas. Cuídate. Chao.